Vamos a hablar ahora de un tipo de huertos, es decir, que bueno, son los huertos comunitarios. A nosotros nos gusta hablar de que la agricultura urbana, como os ha comentado antes, es una herramienta muy multifuncional, ¿no? Entonces, en función del énfasis que pongamos en alguna de sus dimensiones sociales, ambientales o productivas, pues podemos encontrar tipologías de huertos muy variadas, y eso es lo que nosotros llamamos la ortodiversidad. Es decir, que la agricultura urbana tiene una diversidad o debe de tener una pluralidad de formas y de formatos en función de los espacios, los lugares, los intereses y las comunidades que estén detrás de cada uno de estos proyectos. Y creemos que además es interesante que exista esta pluralidad de formatos, tanto por experimentalismo como porque creemos que aportan, ¿no?, elementos distintos, ¿no?, a la ciudad. Vamos a hablar de un tipo de huertos concretos, que son los huertos comunitarios. Y bueno, pues nos gusta pensar para situarlos como experiencias de acupuntura urbana. La idea de la acupuntura se opone a la idea de la cirugía urbana, es decir, que para cambiar la ciudad no hay que hacer grandes operaciones que supongan grandes transformaciones urbanísticas, sino que a lo mejor, siguiendo la idea de la acupuntura, interviniendo en puntos muy concretos, muy sensibles, a través de operaciones poco agresivas, con pocos recursos, que sean reversibles, pues se pueden generar cambios en el conjunto de un cuerpo, ¿no? En este caso sería el conjunto del cuerpo urbano, y bueno, pues nosotros pensamos, ¿no?, las iniciativas de los huertos comunitarios como estas intervenciones, ¿no?, de acupuntura urbana. Esta es una imagen del primer huerto comunitario que se monta en Madrid. Es en el barrio del Pilar y bueno, pues es una zona interbloques abandonada. Los vecinos y las vecinas, en este caso ligados a una asociación de vecinos y a un centro social del barrio, pues recuperan, ¿no?, este solar, lo empiezan a limpiar, lo dejan así y se convierte en esto. Dejamos que no vemos. Vale. Es un espacio, bueno, pues como vemos también la dimensión productiva en términos de alimentos, pues es bastante escasa, pero bueno, son espacios que generan otro tipo de productividades, ¿no?, relacionales, sociales, educativas, de sensibilización, y bueno, quizás es sobre todas estas dimensiones sobre las que más vamos a poner énfasis, puesto que bueno, por la propia morfología de las ciudades, en las zonas más consolidadas urbanísticamente no hay grandes vacíos donde construir otra tipología de huertos. Entonces, bueno, pues creemos que el huerto comunitario permite, ¿no?, en zonas muy densamente pobladas, con poco espacio, permitir el que mucha más gente participe de esta experiencia, ¿no?, de cultivar alimentos y de pues todas las dimensiones sociales que lo acompañan, ¿no? Esto es la imagen del huerto. Y bueno, para ver un poco algunas, ¿no?, de estas dimensiones, nos vamos a centrar en la evolución de un huerto en concreto, que será el huerto de mi barrio. Así podemos ir reconstruyendo lo que ha sido la historia de los huertos de Madrid y la red de huertos, viendo, ¿no?, también a partir de un espacio concreto. Esta foto a mí me gusta mucho porque se ve que para montar un huerto urbano no es necesario tener ni idea de agricultura, como demuestra la plantación de nuestras primeras tomateras, ¿no? Entonces, es una foto que demuestra cómo, bueno, pues en buena parte muchas de estas iniciativas nacen más vinculadas a perfiles con poca tradición, conocimiento agronómico o nulo, y sin embargo, bueno, pues con otro tipo de sensibilidades más sociales, ¿no? O cómo en los huertos comunitarios están confluyendo intereses muy plurales, ¿no? Gente que monta los huertos porque quiere, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, arrancamos porque queríamos rejuvenecer una asociación vecinal, generando una iniciativa que acercara a otros perfiles de gente y que permitiera que se abordaran temáticas que antes no se trataban, gente porque quiere comer algo que ha cultivado ella, gente porque quiere realmente, bueno, aprender a tener unas nociones agronómicas básicas porque está pensando en irse a vivir al campo. Bueno, conviven mucho gente que llega nueva al barrio y dice, bueno, pues un espacio de llegada y de puesta en contacto con el tejido asociativo muy amable y muy acogedora, pues pueden ser estos huertos, puesto que no hay que cruzar, ¿no?, ninguna puerta ni llamar a ningún local, sino que bueno, pues es como más accesible, ¿no? Y bueno, pues empezó en Madrid a haber una serie de iniciativas que a partir de 2006, cuando se montó este primer huerto por goteo, fueron surgiendo. Y bueno, pues a partir de 2008 lo que surgió es que se empezó a tratar de coordinar, ¿no?, este tipo de iniciativas a partir principalmente del movimiento vecinal de la ciudad, que fue el primer paraguas que se montó para que las experiencias se encontraran entre sí, vieran necesidades comunes, empezaran a lanzar, ¿no?, un canal de conversaciones con el ayuntamiento, se generara, ¿no?, la sensación de que lo que estaba sucediendo en un barrio no era algo aislado ni una cosa que pasaba simplemente en un lugar concreto de la ciudad, sino que estaba pasando en otros lugares, y bueno, empezar a poner, ¿no?, experiencias en común.
Y bueno, pues este tipo de conversaciones con el ayuntamiento empezaron pues eso, desde muy al principio, ¿no? Desde el mismo 2010, cuando empieza a haber ya final de 2009-2010, cuando empieza a haber ya 7, 8 experiencias, es cuando empezamos a tener conversaciones con el ayuntamiento y bueno, pues la imagen de dos besugos hablando, pues es cómo fueron, ¿no? Las primeras conversaciones, tú les planteas al ayuntamiento la necesidad, en este caso, la primera reunión la tuvimos con Ana Botella, pues de la necesidad de regularizar, ¿no? De que, bueno, pues de que los huertos comunitarios son experiencias normales y dentro de en Europa, en otras ciudades, y bueno, pues como que convendría de alguna manera el buscar una salida que no tuviera que pasar porque los vecinos ocuparan solares abandonados y en una precariedad de condiciones bastante fuerte, pues pusieran en marcha, ¿no? La recuperación y la conversión en jardines, huertos comunitarios de estos espacios. Y bueno, pues digamos que nos dieron un poco de largas y un poco pues lo que hicimos a raíz de ir, bueno, pues continuando este tipo de iniciativas, pues que se fueron proliferando, hubo habiendo más, se fueron consolidando también el espacio propio, aparte del movimiento vecinal, pues ya se montó la red de huertos en la que confluían otros huertos también vinculados al movimiento ecologista, asociaciones culturales, la universidad. Y bueno, pues mientras el ayuntamiento llegamos como a un acuerdo de no agresión, es decir, ellos hacían la vista gorda y todos los huertos comunitarios que estaban bajo el paraguas de esta red y del movimiento vecinal, pues en principio no iban a ser desmantelados, ¿no? Y bueno, aprovechando esto, nosotros decíamos que hicimos la estrategia del niño que tiraba piedras a la luna. Esto es un cuento que contaba Unamuno de un chaval que en su pueblo pues que estaba convencido de que le iba a pegar una piedra a la luna. Y entonces, bueno, pues todos en el pueblo se reían de él porque decían que eso era imposible. Pero el chaval era muy cabezota y no hacía más que tirar piedras, tirar piedras, tirar piedras. Y bueno, cada vez llegaba más lejos y consiguió que por lo menos, no se sabe si por hartazgo o porque había empezado a desarrollar un músculo poderoso en el brazo, se dejaran de reír de él, ¿no? Y entonces, bueno, creemos que en parte es como explicamos el desarrollo de la red de huertos en Madrid, pues que se fue generando, ¿no? Un músculo social en torno a la iniciativa, un consenso que, bueno, pues que por el propio movimiento vecinal, por la propia red, por las instancias universitarias, los medios de comunicación, el tratamiento que iban recibiendo los huertos era como bastante positivo, ¿no? Este es un mapa de hace unos años, de cuando teníamos 20 y pico huertos comunitarios. Vale, bueno, era la idea, ¿no? De pasar de los huertos aislados, lo que llamamos las islas verdes, al archipiélago, ¿no? Tenerlas ya conectadas, estar interrelacionadas y que ese músculo nos fuera permitiendo por lo menos pasar de lograr, ¿no? Esa indiferencia institucional o que por lo menos las agresiones no fueran muy fuertes. Hubo 3 desmantelamientos, o sea que se desmontaban los huertos con mucha respuesta vecinal por parte de la gente y bueno, pues se consiguió con el paso del tiempo que todos los huertos que fueron desmantelados se fueran consolidando, es decir, que bueno, pues se fue consiguiendo cierta fuerza, ¿no? Cuando hablamos de entablar las negociaciones con la Administración siempre hablamos de que esta negociación tenía 3 partes, ¿no? Primero, la interna, es decir, generar dentro de cada propio proyecto del huerto la idea y la necesidad de pasar de la legalidad a una regularización, es decir, que se asumiera que negociar con la Administración y encontrar y que los huertos dejaran de ser algo marginal y alegal y que la Administración los tolerara o los desmantelara según fuera su apetencia y su criterio, pues que estuvieran regularizados, ¿no? Posteriormente, cada uno de estos huertos, una vez que había llegado a estos consensos, generar un consenso en el entorno, en los barrios, apoyarse por otras entidades, ciudadanas, vecinales, educativas, y que los huertos comunitarios estuvieran arropados, ¿no? Por el tejido social de sus barrios y ya una vez construido esto, pues entablar, ¿no? Las negociaciones con la Administración en otro tipo de condiciones de mayor fuerza. Bueno, estos son recortes de prensa y, bueno, aparte de este trabajo, ¿no? Pues más social, se hizo también un trabajo pues eso, con la universidad, de darle cierto acompañamiento al proyecto, a los procesos, para que también la universidad los pudiera legitimar de alguna manera. En instituciones culturales, ¿no? Como la Casa Encendida o espacios así un poco más reconocidos, ¿no? A nivel cultural, pues se hicieron exposiciones, se consolidaron, ¿no? Jornadas anuales con el tema de la huerta y la ciudad. Y por último, una cosa que consideramos bastante estratégica, que fue presentar la red de huertos urbanos al concurso de buenas prácticas de Naciones Unidas. Es decir, se consiguió que el Comité Hábitat de España aceptara que la red de huertos urbanos era una buena práctica a nivel estatal y de ahí se llevó al concurso internacional en Dubái.
Es decir, es interesante porque prácticamente a este tipo de concursos solo van políticas públicas, es decir, propuestas que van avaladas, respaldadas por instituciones. En nuestro caso era simplemente la sociedad civil y bueno, fue parte de que, a pesar de ser todavía bastante endebles, ¿no? Lo que podríamos pensar que en la red de huertos, es decir, bueno, socialmente estaba consolidada, pero no estábamos hablando de una red de huertos muy fuerte, muy potente, agronómicamente interesante, sino que bueno, pues era todavía bastante frágil. Pues bueno, nos concedieron la buena práctica y entonces bueno, el ayuntamiento se empezó a ver en la tesitura de decir, bueno, pues la ONU dice que esto mola, el Comité Habitat de España dice que esto mola y nosotros ¿qué vamos a decir? Que no mola. Pues era un poco feo, ¿no? Y bueno, mientras tanto los huertos iban evolucionando, este es el huerto de nuestro barrio, actividades con chavales, los huertos como espacios donde suceden cosas que en principio tampoco estaban pensadas, pues un grupo de punto de gente que se dedica a tejer y que nace, ¿no? De gente que bajaba a tejer al huerto los viernes por la tarde, bueno, una primera foto de comunidades de hortelanos. Y bueno, pues según iban desarrollándose estos huertos, llegó un momento como que al ayuntamiento se vio un poco acorralado, ¿no? Entre la espada y la pared, y pasó esto de, como en la película de Blade Runner, ¿no? De yo he visto cosas que vosotros no creeríais, he visto naves arder más allá de las puertas de Tannhäuser. Bueno, pues hemos visto... Ah, se ha perdido una foto, que es la más bonita. Ah. Teníamos una foto de Ana Botella cogiendo un tomate, así, en unos huertos urbanos. No sé qué ha pasado. Ha desaparecido, sí. Bueno, y a raíz de Ana Botella cogiendo su tomate y siendo como el que se come la pastilla roja de Matrix, le cambia la vida, pues el Ayuntamiento de Madrid empezó a hacer, ¿no?, algunas políticas públicas a favor de la horticultura urbana. Acondicionaron un espacio, un centro de educación ambiental solo dedicado al tema de huertos urbanos. Hay bueno, que es este espacio que está inaugurando ella aquí. Bueno, se pusieron en marcha también ligados a los centros de salud con gente con drogodependencias y con adicciones y con enfermedades mentales, pues también unos huertos ciudadanos que son mezcla de huertos terapéuticos y de huertos vecinales, que bueno, son bastante interesantes. Y bueno, pues al final se consiguió que el ayuntamiento regularizara los huertos comunitarios. Empezó hace un año y pico, se regularizaron los primeros 7, empezó con una fase de 7 y bueno, pues las condiciones, este es un resumen así muy breve de las condiciones que se fueron conveniando con el ayuntamiento, pues los huertos se regularizaban dentro de la red de infraestructuras verdes de la ciudad, es decir, que ya son zonas verdes, se ceden a 2 años prorrogables a otros 2 años, a los 4 años en principio hay que volver a ir a un concurso, pero puntúa en positivo que si la experiencia va bien, la entidad adjudicataria pueda renovar. Bueno, se obliga a hacer agricultura ecológica y a mantener el espacio cuidado. El ayuntamiento pone una caseta de herramientas y el agua. Se potencia que haya compostaje de los residuos orgánicos. O sea, hay que presentar un proyecto y que haya compostaje pues puntúa positivamente. Y bueno, una cláusula que era simpática y que la pusimos las propias entidades era que siempre que hubiera una persona dentro del huerto, el huerto se convirtiera formalmente en un espacio público, es decir, que cualquier persona tiene libertad de acceso, de paseo y demás. Bueno, como la vocación, ¿no?, de que a pesar de que muchos de estos huertos estuvieran vallados, pues no fueran privatizaciones, ¿no?, sino que bueno, pues tuvieran esa dimensión comunitaria y el hecho de que tenían que tener un seguro, ¿no? Este es el día que abrimos por primera vez el huerto de nuestro barrio. Esto es una de las jornadas así más colectivas de trabajo, de acondicionamiento del espacio. Esto es pues una día de comida popular. Otra foto de familia y bueno, esto es más o menos cómo está. Ahora está todavía un poquito mejor, pero es una foto aérea de cómo está el huerto, ¿no?, para que nos hagamos una idea. Y bueno, estas son unas imágenes del encuentro estatal que hubo en Madrid hace unos meses de redes de huertos urbanos, huertos sociales, comunitarios y bueno, que creemos que también muestra un poco pues, la idea de cómo esto que está sucediendo en distintas ciudades ha empezado a coger cierta consistencia y a vertebrarse políticamente, que creemos que es bastante importante. Y bueno, pues las últimas iniciativas ya de apoyo también por parte en este caso ya del nuevo ayuntamiento, pues serían Ciudad Huerto, es un itinerario formativo vinculado a los huertos comunitarios, en los cuales se hacen procesos de acompañamiento principalmente a todos los huertos regularizados y a los huertos que se van concediendo nuevos. Ahora mismo ya hay 20 y pico huertos regularizados y unos 50 en total. Se está pasando también a
a regularizar, en breve vamos a empezar el proceso de regularización de los huertos que están en suelos dotacionales, aunque sea en precario, es decir, bueno, temporalmente, es decir, que no se van a consolidar en el tiempo, puesto que se supone que se va a un centro de salud o un equipamiento cultural y el barrio quiere que ese equipamiento sea construido, pues no se va a quedar el huerto contra el centro de especialidades, ¿no? Pero bueno, este tipo de, como parece que va para años la falta de inversión. Y bueno, pues también en el Ayuntamiento de Madrid otra cosa que va a poner en marcha ahora es un proyecto de huertos de ocio, es decir, que no había ningún tipo de huertos de parcelitas para familias y demás. Y bueno, pues ahora mismo también es otra de las iniciativas que están planteándose y se ha lanzado un proyecto también piloto de agrocompostaje comunitario para 200 familias, para ver un poco la viabilidad, ¿no?, de este tipo de iniciativas en las cuales participan huertos comunitarios, un mercado municipal de abastos, un colegio y bueno, pues la idea es que estas 200 familias se comprometen y estas instituciones a hacer una separación de residuos y bueno, pues a través, bueno, el lío ha sido que la idea original era que los propios agricultores se llevaran, cuando van a servir a los grupos de consumo, estos residuos orgánicos y compostaran en finca, pero bueno, al final por cuestiones legales ha habido que contratar a una transportista certificada para temas de residuos y no sé qué, las complicaciones legales, pero bueno, el proyecto piloto arranca ahora mismo y bueno, es otra de las iniciativas, ¿no?, interesantes que se han puesto en marcha. Bueno, esto es para la misma foto que puso ayer Nerea con un mural del huerto también del barrio para ver, ¿no?, esa dimensión social y, bueno, pues un poco qué pensamos que hacen los huertos comunitarios. Pues creemos que nos ayudan principalmente a cambiar de gafas, ¿no?, unas gafas con las que mirar, ¿no?, cómo concebimos la ciudad y cómo concebimos el sistema alimentario. Es decir, para cerrar nos habían pedido que hiciéramos, ¿no?, como algunos flashes sobre situación de Madrid, retos de la agricultura urbana y el tema de insolvencia, emergencia alimentaria, ¿no? Y bueno, pues la parte de los huertos comunitarios, vista la escasa productividad que tienen en términos agronómicos, aunque eso ha mejorado muchísimo con la regularización, tener un acceso normalizado al agua, empezar a tener tierras que se pueden ir empezando a enmendar, a cuidar, pues la productividad aumenta, que además creemos que es un reto también el que los huertos sean productivos en sí mismos dentro de las limitaciones que tienen. Pero bueno, para intervenir en cuestiones de emergencia alimentaria creemos que tienen excesivas, ¿no?, limitaciones y que quizás las apuestas más gordas tendrían que ir por otro lado. Los huertos pueden acompañar sobre todo eso, pues procesos más de inserción laboral, itinerarios formativos, el jugar, ¿no?, pequeños complementos de renta en otros formatos que no sean el de los huertos comunitarios, porque es mucha gente en muy poquito espacio, es decir, que en huertos sociales, como se están dando en otras ciudades, pues sí que puede ser un complemento de renta significativo y, bueno, sobre todo que sí que están siendo, ¿no?, una herramienta para trabajar y para acercar estas cuestiones relacionadas con el sistema alimentario a perfiles de gente que les son muy ajenas, ¿no? Nosotros en el barrio, por ejemplo, la misma gente que pusimos en marcha el huerto comunitario o los grupos de consumo autogestionados y demás, somos la gente que pusimos en marcha la despensa comunitaria para las familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, todas estas contradicciones, es decir, qué tipo de comida comer unas familias, qué tipo de dónde se consigue este tipo de comida, que al final depende de las grandes superficies, de los supermercados, de no sé qué, pues generaba unas contradicciones bastante gordas y son unas contradicciones con las que hemos ido viviendo y también, bueno, pues en muchos casos los perfiles de gente con los que trabajábamos en la despensa eran perfiles difícilmente integrables, ¿no?, dentro del huerto comunitario. Se intentó, pero por estilos de vida, por perfiles, tampoco les interesaba, no les apetecía, no enganchan con las lógicas participativas, a pesar de que la despensa comunitaria sí que funcionaba con esta lógica no asistencialista, pero simplemente conseguir que dinamizaran su propio espacio como despensa ya era todo un logro y, bueno, pues no exento de conflictos internos, peleas y, bueno, pues que al final son perfiles que exigen una complejidad y una dedicación especial, ¿no? ¿Qué es lo que pueden aportar en términos más de futuro en el contexto de los municipios por el cambio, el municipalismo de ahora y demás? Bueno, pues principalmente la idea de ecologizar, ¿no?, las luchas que se están dando dentro de la ciudad. Guillem hablaba del derecho a la ciudad, pues ecologizar ese derecho a la ciudad sería algo fundamental. Es decir, el cambio en los gobiernos municipales no se ha dado a través de una sensibilización ni siquiera mediana con cuestiones ambientales, alimentarias,
sino que han sido pues, las demandas de mayor democracia y las mayores de igualdad social las que han nucleado, ¿no?, este proceso de movilización y de cambio institucional en buena medida. Entonces yo creo que los huertos pueden ser lugares privilegiados desde los que empezar a introducir en los discursos y en las políticas institucionales las cuestiones ambientales y las cuestiones alimentarias, ¿no? Es decir, que yo creo que sería una de las principales puertas de entrada, puesto que son iniciativas atractivas, novedosas, que están funcionando, que han generado, yo creo, un consenso social en torno suyo bastante interesante y bueno, pues que pueden ser una herramienta para empezar a ecologizar estos discursos que ahora mismo pues no tienen una especial sensibilidad respecto a este tipo de temáticas. Otro de los retos sería su inserción dentro del planeamiento urbano, es decir, ya no tanto, como se hablaba ayer también, que también en el planeamiento más territorial, a otro tipo de escalas, sino bueno, pensando sobre todo en Madrid, que no tiene suelo agrícola, pues lo que es el tipo de huertos comunitarios que tenemos sería empezar a normalizar la agricultura urbana dentro del planeamiento urbanístico, es decir, que su uso fuera compatible con determinados tipologías de definiciones de suelo, que se pudiera, ¿no?, empezar a pensar en términos de pues los nuevos barrios que tuvieran también unos estándares de producción, ¿no?, de zonas de producción hortícola asociada, ¿no?, unos estándares, igual que se piensa en no sé cuántos metros cuadrados por habitante de dotacional o de zona verde, pues que tuvieran, ¿no?, un espacio agronómico cada nuevo desarrollo, aunque en el caso de Madrid ya también nos queda poquito suelo para colmatar y no parece que vaya a ser muy viable, ¿no?, pero sí que es interesante, ¿no?, el introducirlo, ¿no? Donde se están dando innovaciones más grandes en este campo urbanístico, claro, pues es en ciudades en las cuales la agricultura urbana está jugando, ¿no?, ese papel no solo desde esa dimensión más social, sino también por la satisfacción de necesidades básicas primarias. Vale, y para acabar, pues la idea de lo del Pacto de Milán, que ha salido también antes, que ha comentado Henk, pues en Madrid creemos que es un marco bastante interesante para empezar a dar el salto de los huertos comunitarios a hablar de funcionamiento del sistema alimentario, ¿no? Los huertos como una pieza más dentro de un puzzle más complejo. En el caso de Madrid, el principal engranaje que está montando este puzzle sería Madrid Agroecológico, que aglutina cooperativas, economía solidaria, grupos de consumo, productores y a la red de huertos, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de este tipo de espacios de confluencia sí que se está pensando pues una estrategia alimentaria para la ciudad, para la región, y entonces, bueno, pues creemos que insertar a los huertos como una pieza dentro de todo este puzzle sería lo más interesante, ¿no?, porque también corren el riesgo de convertirse en experiencias muy folclóricas, muy simpáticas, pues que nadie cuestiona si renuncian, ¿no?, a esta dimensión pues más política, ¿no?, que creemos que tienen que tener y de acompañar, ¿no?, los proyectos de transformación. Así que tampoco hasta ahí.